Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a BioCoach, mi canal de astrología sideral. Y lo que quiero compartir contigo en este vídeo es Irán. Hoy es 14 de abril y nos hemos despertado con noticias de ataques de Irán a Israel. Todos tememos una tercera guerra mundial con la intervención de Rusia. Así que vamos a ver en principio el mapa de Irán y vamos a hacer unas reflexiones finales con el tema de la guerra. ¿Me acompañas? Y el mapa que representa a Irán lo tenemos aquí. Es la fecha del día 2 de diciembre de 1979 que comenzó un referéndum sobre la Constitución. Entró en vigor el día 3. Y a las 8 de la mañana en Teherán, en Irak, ese día tenemos aquí este mapa que además me coincide bastante. Os lo explico, vamos viendo temas. Bueno, sabéis que la casa 12 es muy importante porque es la que crea la 1. La 1 es la imagen actual, pero la 12 son el origen energético de todo lo que ha pasado, por lo que se causa todo esto. Y Irán tiene un aspecto bastante duro. Ya sabemos que Urano y Plutón pueden ser aspectos muy violentos, muy exacerbados, muy exagerados. En mal aspecto, precisamente, o si no hay buenos aspectos, hay aspectos tensos y no fluidos. Urano en Escorpio tiende, ya lo hemos dicho en otras veces, por ejemplo pongo aquí al Salvador, hicimos el vídeo del eclipse, cómo le cae a todo, estuvimos hablando de él, y Urano en Escorpio muy bien representa la violencia. Escorpio siempre es la sombra, las cosas ocultas, extremas, llevadas al extremo, y Urano de por sí es muy eléctrico, es muy rompedor, muy revolucionario, tiende a imponerse de forma inesperada y brusca. Y podemos deducir que en malos aspectos puede haber violencia, ya lo comentamos. Y aquí tenemos, como no, en la casa 12 justo de Irán, violencia en la representación. Además no hay un aspecto, digamos, fluido. Todo lo más, hay un aspecto más bien tenso de la posición de la luna. Así que, y estando en la casa 12, en Escorpio, este Urano, digamos, puede representar muy bien esa violencia, el origen de lo que está en principio, esa lucha interna contra, está aquí Mercurio, la casa 7, los demás. Así que de por sí es un país beligerante que se ha ido haciendo a sí mismo en luchas con los demás. Bueno, Irán es Persia realmente, un imperio muy antiguo, antes del siglo VI de Cristo, fundado, si no me equivoco, y no es exactamente un país árabe. Es una república teosófica en la que prima el tema religioso. Hay si no me equivoco, hay un comité de gobernantes también que están, digamos, es como una especie de tribunal constitucional de prever que las leyes que se dicten y los nombramientos que se hagan de futuros presidentes sean de acuerdo a la norma teosófica o a la regla digamos teosófica de religión del país. Así que es un país que en principio tiene como una dictadura, vamos a ver, es una república pero fanática religiosa, digamos, en el que la religión, esos dogmas religiosos están considerados como leyes en sí. Y eso lo representa muy bien, primero esta violencia contra los demás, en principio esas luchas que nos hablan de esa zona de Oriente Medio que siempre está en lucha. Como ha habido tantas luchas a lo largo del tiempo, Irán, la revolución del 79 que destituyó al rey persa y volvió a imponerse, justamente ha sido a través de una revolución y a través de violencia. Además, como digo, Mercurio, que representa en este mapa la casa 7, también está incluido, y por lo tanto es un país, digamos, beligerante, que tiene en su memoria energética realmente tiene bastante violencia, bastante registro de violencia y de lucha internas típico de esa zona, desgraciadamente. También vemos a Escorpio. Bueno, Escorpio, perdón, al Sol en Escorpio. Escorpio representa los hidrocarburos, el petróleo, en muchos de países árabes todo esto, el poder de lo oculto, la sombra, el potencial que tiene el petróleo, aunque sea algo que también es sucio y tiene las connotaciones extremas muy típicas
de Escorpio, si lo vemos aquí. El Sol en Escorpio, un tema religioso. Si vemos aquí la casa 9, el Leo, su regente es el Sol. Estamos en su identidad, está muy fundida o identificada en sinergia con todo el tema religioso. La casa 9, el Sol. Pero es que además fijaros que casa 9 tiene, no solamente el Sol está aquí como creando todo esto, temas religiosos, sino que Marte y Júpiter y el nodo norte. Lilith también un poquito más para allá, pero fijaros, todo esto es una energía brutal, una cantidad de energía que además va en armonía con la imagen teosófica, la imagen religiosa que tiene Irán. Además, Neptuno en la casa 1 ya de por sí es místico, tiene ese sentimiento místico, y Neptuno y Júpiter, en este caso Sagitario, pero su regente es Júpiter. Estábamos hablando de temas religiosos indudables, estamos viendo como aquí el país, ¿verdad?, es totalmente religioso y además se identifica plenamente en el mapa. Pero es que además, como digo, Neptuno es el gas y los hidrocarburos. Y que yo sepa, Irán tiene la 4ª reserva de hidrocarburos más grande del mundo y la 1ª de gas. Estamos hablando de su poder, de lo que representa, y también una cierta capacidad de producción agrícola, ganadera, en fin, de productos alimenticios en general. Pero básicamente lo que más riqueza le da es los hidrocarburos, y también está identificado plenamente aquí, si lo vemos. O sea que estamos representando también la identidad propia y los valores de Irán. Así que me parece muy interesante todo y cómo coincide. Además, Plutón, vamos a mirar a Plutón, que siempre es el punto de bloqueo del mapa, que también nos da pistas sobre y nos ayuda a deshacer todo el bloqueo energético, si lo encontramos. Plutón, esta sombra, está en la casa 11. De nuevo, un país que tiene un poder, potencialmente un poder enorme en relación al mundo. Fijaros cómo este Plutón siempre nos da ese punto de rompimiento, de poder oculto, y en la situación mundial tiene un papel estratégico, y no lo dudamos. Como Rusia lo apoye, que ya dijo que sí, podemos crear aquí, echar a pelear los dos bloques, bloque occidental, digamos Estados Unidos, y con Rusia, China y todo lo demás. Así que esperemos que no ocurra. Ahora hablaremos al final un poco de todo eso, pero creo que está bastante identificado todo eso. Después el pueblo también, por otro lado, está bastante en oposición, como veis. No es un pueblo tranquilo, ni es un pueblo que hay violencia, y probablemente está metida en la cultura, sobre todo el fanatismo religioso provoca eso. La luna regente de la casa 8 también, que es como Plutón, y la población es bastante inestable, por un lado, y por otro lado quizás se le puede provocar fácilmente. También vemos un control bastante férreo de aquello que sea la autoridad, y que tiene que ver con la economía. Vemos aquí como si hay la autoridad de Irán, hay aquí una autoridad económica. Bueno, es a través de la economía como se domina un país. Y fijaros cómo Saturno, que representa la economía y la autoridad, aquí arriba, está en cuadratura con este Neptuno, que ya hemos dicho que representa los hidrocarburos, el poder. Es como un control de esta riqueza que estamos hablando del país, un control a través de una autoridad de todo este juego que no es baladí, porque estamos hablando del petróleo y del gas, de los temas energéticos. Si alguien quiere jugar, dominar el mundo, influir en el mundo, crear, evidentemente, crear juegos de poder, un país como Irán, con esta reserva de petróleo y de gas, realmente juega una pieza muy importante. Vemos aquí Plutón en la pieza del mundo, así que ese control de la economía de Irán, de alguna forma está también controlando su poder, es lo que nos indica el mapa, y limitando probablemente sus riquezas, controlando estas riquezas para otros fines, que en este caso es la autoridad, es la casa 10, no el mismo país, sino otros intereses que están por encima, que es lo que estamos viendo cada día, que por encima de todos los países hay autoridades que están jugando con los países a otras cosas. Yo entiendo que ese Saturno va por ahí, ese control de un país que juega una posición estratégica
en todos los juegos geopolíticos a nivel mundial. Especialmente si de lo que se trata para tener a la gente más controlada es tener la economía complicada, en tensión, inestabilidad económica, política, para que controlar mejor. Y que, lógicamente, Irán no puede salirse del pastel, hay que estar siendo controlado porque tiene mucho petróleo y mucho gas, y eso descabala todo el sistema de control que se haya podido establecer. Así que de alguna forma Irán debería de estar muy controlado. Todos los países que tienen riqueza tipo energético deben estar controladas, mucha riqueza. Y fijaros como en la autoridad, en la Casa 10, tenemos por un lado una autoridad externa, económica, por mucho que haya religioso aquí, fijaros como un tema económico, el control lo tiene la economía, a través de la economía. Y por otro lado también tenemos a Lilith. Lilith representa el vacío de luna, realmente el vacío de vida, el vacío en general. Y estamos viendo aquí un vacío, digamos que es como algo, esto pudiera simbolizarse como que sí que hay un fanatismo en un pueblo que realmente es muy inestable, porque tiene mucha conciencia de violencia de atrás. Realmente, además, el regente de la Casa 8 es un pueblo que está como, digamos, que puede ser fácilmente manipulable y llevable a situaciones extremas de revoluciones y demás. Pero por otro lado, aunque la imagen es puramente religiosa, vemos que lo que es el país está primero muy controlado, y por otro hay un vacío de poder que depende más quizá de la economía, de quién está aquí, que de este tema religioso, por mucho que lo parezca. Esto es lo que vemos en la carta de Irán. Además, fijaros como Mercurio, que es regente de la Casa 10 de Virgo, también está implicado en el tema de violencia. Hay un tema de muchos sentimientos, de mucho dolor, de temas violentos que hay atrás en el recuerdo del pueblo, y eso, si no es integrado, esas víctimas, si no integran su dolor, si no comprenden, si no trascienden, lo que hacen es vengarse, irse al polo opuesto y crear más violencia también, en vez de terminar con ella. Las víctimas que no saben qué hacer con su dolor son verdugos en potencia en un futuro próximo. Y aquí tenemos como acabamos de pasarlo, pongo por aquí un vídeo que he hecho de las repercusiones del eclipse potentísimo del 8 de abril, aunque prácticamente en Oriente era el día 9, al final del día 8 prácticamente en el 9, y en Asia no digamos, ya el día 9, así que es curioso. Os pongo por aquí el vídeo de todas las repercusiones del 8 de abril. Hay dos vídeos, uno más pequeñito, muy cortito, y otro más largo, de países. No hemos incluido a Irán, por supuesto, pero no le hicimos un mapa, nunca lo hemos estudiado, pero vamos, ya lo estamos haciendo, porque desgraciadamente está siendo protagonista. Y tenemos aquí todo el eclipse, fijaros todos los aspectos tensos que tiene el eclipse del 8 de abril para Irán. Todo el eclipse en oposición a Plutón. Su misión del lugar, esa posición estratégica del mundo, está siendo, digamos, puesta en cuestionamiento. De alguna forma, al momento de usarla, hay aquí una competición casa 5 en la que participa, y su posición estratégica en el mundo se activa. También tenemos aquí, fijaros, como Urano y Júpiter. Urano de por sí ya es Urano, ya hemos hablado de él, representa lo imprevisto, lo inestable, la ruptura en aspectos tensos. Por supuesto, con Plutón da lugar, como en Escorpio, puede dar lugar a violencia, a momentos, y Júpiter que lo exacerba todo, y Urano está activando este aspecto tan tenso de esto que decimos, de esta violencia que hay atrás en la memoria genética, en la memoria transpersonal de Irán, todas estas violencias que ha habido aquí, además que crean un pueblo, esta inestabilidad emocional y mental bastante grande en el pueblo, o en el mismo egrego de Irán, en la misma energía de Irán. Y esto está exacerbado totalmente por el eclipse. Fijaros, Urano, más Urano todavía, imprevisto, y además Júpiter, que expande todo lo que toca, lo hace más grande. O sea, esto se va a redimensionar.
que es lo que hace Júpiter. Esto se va a exagerar, esta violencia va a acumular más violencia y como que va a llegar a un momento como todo junto, si esto no se limpia, si esto no se va integrando, si no se va limpiando, y lo que hacemos es acumular porque tú me has hecho más y tú más, y todos nos consideramos con la autoridad de ser verdugos porque hemos sufrido tanto, ¿verdad? Esa es la historia de dar aquí un ciclo de transmutación, de integración, o bien seguir con la película creando más dolor y más dolor, ¿no? Así que todo esto se está, bueno, para colmo, Marte, que de por sí es la guerra, y Saturno, que no tiene nada de suave, temas terrenales en Acuario, temas colectivos en la casa 3, también documentos, declaraciones, comunicados, noticias, en cuadratura con este Sol en Escorpio, que es la identidad, como es la identidad que yo me considero mi identidad, que está movida así, manipulada por muchas historias, pero es como que estamos tocando la identidad de Irán, y aquí además incomunicado como algo, como una noticia totalmente en tensión, en un mapa que ya crea tensión natural. Plutón estuvo cuadrado a Plutón, pero vamos, ahora mismo ya no hay un aspecto fuerte, pero indudablemente este mapa tiene cuestiones de mucha tensión para el eclipse. Y recordad que el eclipse es de abril a octubre, unos 6 meses de efecto hasta el próximo eclipse, así que nos esperan unos 6 meses con el tema de Irán bastante movidito. Para los que sabéis de astrología, este es el mapa de revolución secundaria, y la luna en 2 o 3 meses hace un aspecto con Saturno, tanto el natal como el progresado, bastante fuerte. Así que tenemos de aquí a 2 o 3 meses realmente, que realmente es uno en un mes, o sea, para mitad de mayo, junio, tenemos un conflicto, gran transformación, la luna regente de la casa 8, de la casa 8, gran transformación de esta autoridad que sostiene el tema económico. Hay una lucha de poder también interna. Y ahora veremos como Lilith, que realmente esto es una progresión secundaria, no es tránsito, pero Lilith realmente en tránsito también está por aquí, está comenzando Virgo. Y bueno, ya haré un vídeo posiblemente de lo que simboliza Lilith en Virgo, que es interesante porque se va a tirar ahí unos mesecitos. Pero a Irán le va a hacer un aspecto de vacío también en el poder. Es un momento en el que Irán posiblemente esté manejado, digamos, ese vacío de poder que representa esa autoridad. Está siendo como cuestionada la autoridad intermedia, y está habiendo como una renovación de puestos. Quizás vemos como si este vacío se une a una gran crispación con respecto, y aspectos muy tensos con respecto a este Saturno, que es como la economía, quien mantiene y estructura la economía de Irán, el poder económico de Irán. De alguna forma está siendo retado incluso este poder económico por Lilith, que Lilith sí está realmente, como digo, aunque este no sea el mapa de los tránsitos, sí está realmente por aquí, y va a pasar por encima justo en estos 2 meses de mayo, junio de 2024, que son los que prevemos, digamos, más fuertes con respecto a la tensión, y justamente Lilith está aquí también. O sea que de alguna forma entiendo que es una especie de manejo para intereses transpersonales a niveles colectivos, de un juego de poder, digamos, a nivel mundial o de países. Si miramos para los entendidos arco solar, también vemos aspectos que denotan también una tensión brutal. Marte sobre Plutón, ni más ni menos. Esa posición estratégica del mundo está siendo activada por la energía marciana, ni más ni menos. Mucha energía aquí. Pero es que además Plutón también cuadra a Marte natal. Plutón, Marte, Plutón. O sea, eso es un tema de violencia también, de guerra, desde Escorpio además. Y no solo eso, sino que la luna, regente de su casa 8, que es como Plutón, están relacionados los arquetipos así, podemos relacionarlos. La luna está en oposición desde la casa 7, esos países, esos demás, esos otros, que pueden ser vecinos o no, en tensión
a Venus en casa 1. Es como hubiera una tensión entre mis vecinos, entre los demás y yo. Aunque son planetas yin, pero están incluidos en un aspecto de tensión en el mapa. La luna está creando tensión con esta violencia que estamos diciendo aquí, y está implicada en un aspecto de tensión. Así que, y además es regente de la casa 8, que es la casa de Plutón, la casa de la transformación, de grandes transformaciones, que muchas veces en estas grandes transformaciones plutonianas la forma se ve muy afectada, y eso, claro, para el ego es terrorífico. Plutón no nos gusta nada al ego, a la 3D ni a Mercurio, es como demasiado convulsivo para la estabilidad de la luna. Así que aquí tenemos aspectos también tensos, incluso en el arco solar, en el eclipse, por tránsitos recientes, en secundaria claramente, y ahora en arco solar igualmente claramente. Así que deducimos que sí, que parece que realmente esa tensión está confirmada por los mapas, y probablemente esto se tenga un punto álgido alrededor de mayo, junio. Va a tener un punto álgido y probablemente sí que haya esa guerra. Ahora, lo que yo os quisiera reflexionar con vosotros, si bien no es un tema exactamente solo astrológico, pero sí que tiene que ver con los arquetipos, así que, y cómo se mueven, y cómo es el tema de la evolución, que es lo que estamos viendo en el mapa. Así que esta reflexión viene al cuento de que probablemente esta guerra no tiene tanta importancia como otra que es más importante, y creo que tiene que ver mucho con esa capacidad de con esa control de realmente todo lo que somos ya. La sociedad no está avanzando un país u otro, estamos siendo globalizados. Ya os he compartido en distintos vídeos en el que en 2025 esperamos una enorme globalización. Pueden ser por temas del sistema, porque esto llegue, y ya lo estamos viendo. La OMS está empezando a borrar fronteras con el tema de la excusa de la pandemia o las pandemias. Estamos viendo cómo la OMS tira ya fronteras, y estamos empezando esa globalización. La estamos viendo que para 2025 va a ser importante. No sabemos quizás si también pues haya algún tema de otro tipo más natural, pero lo estamos viendo en el sistema evidentemente. Entonces ahora la guerra que prima es el control, y con estas situaciones, qué casualidad, cuántas malas noticias estamos teniendo desde 2020, cuántas situaciones de extrema necesidad, urgencia y estrés, ¿verdad? Cómo estamos siendo vapuleados y estresados y movidos, quizás para tenernos más control, para que tengamos menos confianza, estemos menos asustados, menos confianza en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro potencial. Y bueno, como estamos viendo también los intereses, ya esos grandes intereses, lo que de verdad son, como las grandes transnacionales, las corporaciones y los fondos de inversión no conocen ya fronteras, así que no van por un país, van por un juego estratégico. Y yo lo que quiero reflexionar con vosotros es que si esta guerra no forma parte quizás de ese juego estratégico, y lo que van buscando sobre todo es tu sometimiento, tu atención, tu pérdida de confianza en ti mismo, tu pérdida de ver posibilidades futuras, como para que aceptes situaciones extremas. Y quizás, bueno, es lo que a mí me parece, porque veo montones de países, en todos veo esa globalización, pero también veo como ese manejo en las constituciones, como ya he comentado, hay 2 países que no tienen constitución. Y ya lo dijimos, os pongo por aquí el vídeo donde lo comentamos, y son Inglaterra e Israel. De alguna forma no están sometidos, digamos, a la energía de la Constitución, por algo será, ¿no creéis? Quizás tienen otra energía, digamos, que quieren ser más protagonistas que lo que y no diversificar su poder, digamos, sino tenerla ahí. No lo sé, son suposiciones. ¿Tú qué piensas? ¿A ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo con que probablemente ya no sea una guerra de entre países, sino un juego
para dominar el mundo, y de alguna forma tu atención en este juego es muy importante. Eres protagonista, por algo se mueven tanto y hacen tanto esfuerzo, ¿no? Por nuestra decisión, por nuestro libre albedrío, por cómo nos posicionemos. Esa posición va a depender mucho de lo que consideras que eres. Si tú consideras que eres algo físico, pues te moverás en un sentido y no te importará, porque no estás perdiendo nada, mejorar ese físico con otras cosas. Pero si tú consideras que eres algo más sutil, más energético, además de ese cuerpo físico, sin negarlo, pero bueno, eres algo más sutil, te posicionas de otra manera y no quieres que esa energía de otra forma sea perjudicada, te defiendes más. Así que todo va a depender de quién crees que eres y en dónde te posicionas, pero en el fondo, sobre todo, de quién crees que eres. Así que te hago este comentario por si, no sé, te sirve para colocar toda esta información, que sí, que parece que viene tenemos otra aliada. Y finalmente comentarte que sinceramente pienso que vienen unos cambios impresionantemente buenos para quien sepa resistir y quien tenga confianza y quien valore lo que hay detrás de la aparente forma. Si tenemos en cuenta que todo es forma, pues estamos en un teatro muy divertido. Pero si pensamos que el mundo, además de esa forma, tiene otro tipo de energía y también contamos con ella, vemos el mundo de otra manera, tenemos más fe. Eso es Júpiter, ¿no? Es como un poco de sentirse más guiado, sentirse como que pertenecemos a algo mayor. Eso como la guerra de las galaxias, que llamaban que la fuerza te acompañe. La fuerza de alguna manera también es esa dirección, esa onda o esa marea energética que nos lleva y en la que pertenecemos de forma muy pequeñita junto con otros muchos. Y la sociedad va en evolución y necesita para esa evolución temas de sombra, dolor, sacrificio, pecado, ignorancia, y de alguna forma abrazar esa sombra. Y vamos, como papá y mamá, yin y yang, vamos avanzando tanto como somos capaces de abrazar nuestra sombra, ni más ni menos. Así que hay un enorme potencial en todo lo que está ocurriendo y lo que tú haces con él. Así que nada más, solamente decirte que, y ya me despido, que este canal es de astrología sideral, que comparto contigo vídeos de muchos tipos y traduzco los mapas de personajes famosos, de luna, de eclipses, hago trabajos astrológicos, doy cursos de astrología, es mi pasión. Y si quieres saber más, ya sabes, te puedes suscribir dándole a la campanita para que te avisen. Si no lo has hecho ya, comparte, dale like y te espero muy pronto por aquí con más vídeos de astrología sideral. Nos vemos, chao.